Semana 24. Vamos a volver al país para conversar. Hemos estado analizando esta mañana los resultados de la encuesta CEP, el clima político que anda un poquito desordenado. ¿Y qué tiene que ver la encuesta CEP, la ADIMARC también, por ejemplo, con la discusión que se da sobre los temas políticos en las redes sociales? Bueno, precisamente para conversar de esta conexión, de cuán cerca están o no, estamos con Claudio Juliá, ya es conocido Semana 24, a CEO de Intelligence. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Juliá, el apellido. Perfecto. Juliá, entonces. Correcto. Claudio, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Quería gracias. partir preguntándote precisamente por esa relación que establecen ustedes entre el debate que se genera respecto de los temas de la agenda pública en las redes sociales y los números que arrojan los estudios de opinión pública, que tienen efectivamente una suerte de metodología detrás. Las redes sociales no la tienen. Correcto. Pero uno logra establecer una cierta conexión, al parecer, sí, ¿no? Al parecer, y nosotros hemos podido comprobar, no solamente con el estudio que vamos a revisar ahora, sino que con otros estudios hemos podido ver que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la ley de alcoholes, nosotros hicimos un estudio hace aproximadamente un mes y medio atrás, y ese estudio mostraba una satisfacción o una aprobación por parte de las redes sociales de un 88%. Dentro de esa misma semana salió otro estudio basado en encuestas, que también tenía coincidentemente el mismo porcentaje de aprobación. Eso nosotros lo hemos llevado a distintos tipos, distintas índoles, distintas temáticas, para entender cuáles son las relaciones que se construyen, desde cosas como la ley hasta temas mucho más superficiales, como por ejemplo programas televisivos. Claro, sí. Antes de seguir, bueno, yo te hacía una pregunta fuera de cámara que creo que es básica para poder entender el trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo uno puede comparar las redes sociales con un estudio de opinión pública donde hay una suerte de marco matemático, aritmético, aplicable a esto? O sea, uno entiende que hay una ecuación ahí para poder sacar ciertas conclusiones y tabular los datos. En el caso de las redes sociales no hay eso. Yo, por ejemplo, puedo tener 2, 3, 4, 10, 15 cuentas de Twitter y mis opiniones pueden corresponder a, tú decías 15 personas, pero es una misma. En el caso de Facebook lo mismo, puedo tener 2 o 3 perfiles de Facebook. ¿Cómo yo puedo establecer una relación entre ambos, entre ambos sondeos, digamos? A ver, nosotros las relaciones las construimos principalmente porque después de los análisis o de los estudios de los datos, estos datos se cuantifican y pasan por procesos también bastante profesionales para poder tabularlo y asignarle métricas y hacer que estos discursos ciudadanos de una u otra forma se parezcan lo más posible a un estudio serio como podría ser una encuesta. Efectivamente, la gente hoy día puede tener más de una cuenta en Twitter y eventualmente podría generar más de un comentario positivo o negativo respecto a alguna temática. Pero esa condición es una condición que es factible de que ocurra en un bando, por decirlo así, en términos políticos, o en el otro. Entonces, hay una suerte de neteo en ese sentido. O sea, las posibilidades que existen que ocurra efectivamente eso, sucede en ambos bandos. Entonces, finalmente, dentro de la ecuación general, lo que importa es el sonido general de la ciudadanía. Porque puede ser que efectivamente, en términos de discurso social, exista por parte, no sé, de la izquierda, por ejemplo, comentarios por parte de un grupo de personas que tienen una o dos cuentas, pero eso también puede ocurrir en la derecha. Lo importante al final de toda la ecuación es que existe una coincidencia que no sabemos por qué ocurre. Hay estudios de Nielsen que en términos de marca ya han descubierto las relaciones que existen entre las conversaciones que se construyen en relación a ellas en las redes sociales y los impactos que tienen en sus ventas, por ejemplo. En términos políticos, en términos sociales, esa relación no está hecha, pero coincidentemente calzan. Quería, antes que tú sigas con la pregunta, pero yo he sido un gran, desde el punto de vista de mi opinión, lo que yo opino, gran crítico de que las redes sociales se les tome como una muestra de opinión pública. Yo creo que son foros válidos, donde la gente puede expresarse, son muestras de libertad de expresión, se generan movimientos, incluso hemos visto en el caso, por ejemplo, de Egipto, movimientos que han derrocado gobiernos. Pero de ahí a legitimarlos como una suerte de medición matemática, aritmética de la opinión pública, yo he sido un poco reticente a aquello y cuando he enfrentado los artículos, las entrevistas, me he puesto desde esa posición. Entonces, me gustaría conocer tu opinión respecto de eso. O sea, cuánto se acerca a la opinión pública real, donde hay mediciones matemáticas, metodología, y cuán óptimo es, eficiente a la hora de trabajar con datos que aparecen en las redes sociales como si se tratara de un espejo de la opinión pública. Claro. A ver, yo creo que lo primero es entender de que efectivamente todas estas metodologías sobre las cuales las encuestas se basan
son metodologías que tienen sesgo. Y esos sesgos hoy día la gente a través de las redes sociales los cuestiona y con justo derecho. Por ejemplo, la última CEP removió bastante la agua y nosotros quisimos hacer un estudio que nos permitiera comprender, bueno, efectivamente, cuáles son los cuestionamientos que las encuestas reciben por parte de las redes sociales y nos dimos cuenta de que habían varios sesgos, como por ejemplo si efectivamente las encuestas pueden ser manipuladas para que se conduzca a una respuesta inducida de forma premeditada. Mucha gente preguntó eso, no son preguntas mías, sino que son repercusiones de lo que la gente preguntaba en las redes sociales. También, por ejemplo, si eran representativas las muestras. La gente decía, bueno, a mí nunca me han preguntado, no conozco a nadie, ¿a quién están encuestando? A mí nunca me han encuestado. Claro. Eso pensaba el otro día yo, cuando yo leía el resultado de la CEP, periodísticamente, pero después decía, pucha, que he tenido mala suerte. Porque fíjate que yo nunca he podido responder ni siquiera una encuesta telefónica. Claro. Y yo les digo a los encuestadores, yo feliz contesto, feliz. Me encantaría dar mi opinión, porque uno a veces, como digamos, en los círculos periodísticos, uno tiene que guardar cierta cautela respecto a las entrevistas, etcétera. Pero a nivel privado podría responder una encuesta y me gustaría. Claro. Búsquenme. Claro. Bueno, pero efectivamente... Oye, Claudio, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque tú justamente dices que se trata de contrastar ambas realidades, las encuestas que conocemos hoy, como por ejemplo la CEP y las redes sociales. Pero hay un resultado que a mí me llama particularmente la atención, perdón que lo vea en mi celular, pero estamos en la época de la tecnología, que es respecto de la aprobación de la que gozan, para aterrizarlo concretamente a los resultados, Piñera, Bachelet y Goldberg. En el caso de Piñera coincide con la CEP porque un 24% en las redes sociales, según el estudio que ustedes hicieron, aprueba y un 76% desaprueba. Pero en el caso de Michelle Bachelet se produce algo súper distinto a lo de la encuesta CEP. Si es que estoy leyendo bien los datos, dice que un 14% aprueba a Michelle Bachelet y un 86% la rechaza. Esto dista absolutamente de lo que dijo la encuesta CEP. Exacto. ¿Cómo se explica esa tremenda dicotomía? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros quisimos tratar de entender. Y esa diferencia para nosotros no tiene ninguna explicación. O sea, es muy raro que cuando tú evalúas a esa misma red social en un mismo periodo de tiempo, en este caso un periodo de tiempo que va del 7 al 11 de este mes, tú encuentras opiniones vertidas sobre las redes sociales que cuando tú las evalúas en términos y las calificas en términos de sentimiento, aprobación y rechazo, para Piñera son coincidentes con la CEP y prácticamente igual que la ADIMARC. O sea, las redes sociales en ese caso tienen una certeza, o las encuestas tienen quizás una certeza con respecto a la opinión ciudadana. En ese sentido. Lo mismo pasa con Goldberg. Goldberg tiene un 75% y un 74%. O sea, Goldberg es el mejor evaluado, según el estudio que ustedes hicieron, con un 74% y según de apoyo. ADIMARC también, tiene la misma... No, pero por sobre Michelle Bachelet en este caso, claro. Porque según las otras encuestas, Michelle Bachelet siempre está mejor evaluada. Claro, sin embargo, cuando se hace este análisis sobre el personaje Michelle Bachelet en la misma red social, en el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de adhesión es de un 14%. Entonces ahí nos llama mucho a nosotros la atención este número, que una persona que tiene un 14% de aprobación ciudadana en las redes sociales, mostrándose que en otros casos son coincidentes con las encuestas, ¿cómo puede este 14% generar un 51% Claudio, de aprobación para la candidatura? ¿Y no puede tener que ver con el público objetivo o con la transversalidad que puede tener una encuesta respecto con la representatividad que puede tener Twitter? Porque alguna vez hicimos contigo también el censo del Twitter y ahí nos mostraba que el Twitter... su fortaleza mayor está en la gente joven, que a lo mejor es gente mucho más crítica, y aquí estoy especulando porque estoy tratando de entender por qué Michelle Bachelet puede aparecer en una encuesta tradicional también evaluada y no también evaluada en una red social. Los jóvenes generalmente hoy día los vemos que emplazan tanto a la derecha como a la izquierda de los problemas que hoy hay. No le creen ni a la concertación ni al gobierno, son tal vez más críticos. ¿Podría ir por ahí esta explicación? Bueno, nosotros lo hemos debatido mucho dentro de la agencia y no encontramos realmente una explicación. Me interesa saber, en el fondo, este estudio, ¿a quién representa a través de Twitter? A todas las ¿Qué personas... tipo de población es la que opina? Mira, todas las personas que hablaron dentro del periodo del 7 al 11, dentro de las redes sociales, que fueron alrededor de, en el caso de las conversaciones por individuo, de 4.000 y tantas conversaciones sobre Piñera, alrededor de 7.000 sobre Goldberg, una cifra similar de Michelle Bachelet. O sea, son individuos
que están representados a través de su nombre en algunos casos y en otros casos, como decía José Antonio, a través de un avatar, que puede ser el mismo, pero que no quiere dar su identidad. Que se duplican y, y puede tener dos conversaciones, dos menciones que hacen relación a una temática. Son personas que en su mayoría son hombres, más de un 60% hombres. ¿Y etario? Y los rangos etarios están mayoritariamente entre los 21 y los 35 años. Ya, porque ahí es donde a mí se me produce el ruido de qué tan representativo puede ser Twitter o cualquier red social, porque obviamente la gente tiene que ser gente que sepa de tecnología y hay mucha gente que no sabe o que está en una edad donde ya no entró a esta etapa de las redes sociales, etcétera, que no está representada en Twitter y que sí podría estar representada en la SEP, donde te llaman por teléfono, en el caso que se hagan cara a cara también pueden ir a tu casa. Entonces, obviamente la muestra es súper distinta en un caso que en el otro. Claro, pero lo que pasa, independiente de lo distinta que sean, que son coincidentes en prácticamente todos los casos, pero no son coincidentes puntualmente en el caso de Michelle Bachelet. Y eso fue lo que nos llamó la atención. ¿Qué pasa con Twitter y con las redes sociales en general como un predictor? Porque generalmente estas encuestas se empiezan a considerar para saber en la próxima presidencial quién está mejor aspectado y quién podría entrar en campaña, etcétera. Así se usa la SEP. ¿Se puede utilizar Twitter de la misma manera? Porque, por ejemplo, lo que vimos en Providencia fue que mucho se decía por las redes sociales que el candidato Belolio podría haber ganado estas primarias, que además no tuvieron mucha participación ciudadana. Y finalmente eso no ocurrió. Entonces uno se pregunta, ¿no irá un poco distinto Twitter respecto de la realidad social? ¿No será demasiado sesgado, demasiado correspondiente a un grupo etario? ¿No dejará fuera a mucha gente? O sea, definitivamente queda gente fuera de opinión. Seguramente la gente que no tiene acceso a las tecnologías de comunicación más avanzadas, obviamente no tienen tribuna dentro de esta red social. Pero independiente de eso, y insisto, quizás majaderamente, que dentro de la ecuación que sea que exista dentro de las redes sociales, resulta coincidente con el 95% de los datos que uno puede apreciar en la encuesta. Lo que pasa es que a veces ocurren estos fenómenos que nosotros no los podemos explicar, donde aplicando nuestras metodologías nos damos cuenta de que no coinciden, como el caso de lo que veníamos conversando de ese 50%. Ya, y desde ese punto de vista, ¿tú estarías de acuerdo con que este tipo de estudios, Twitter, las opiniones espontáneas que uno ve, se puedan tomar como predictoras de lo que va a ocurrir en una próxima elección? O sea, cuando no vota solamente la gente que usa Twitter. Ahí voy yo, hay una dicotomía entre la gente que usa Twitter y la gente que iría a votar, que en su mayoría sería gente de una edad superior, que a lo mejor no usa tanto la tecnología. Correcto, mira, yo creo que acá lo importante no es reemplazar o sustituir, sino que incorporar nuevas variables a la ecuación que nos permitan a todos los chilenos entender qué es lo que está pasando desde distintos puntos de vista. Esto no es un sustituto, sino que es un complemento. Y un complemento es importante porque no nos olvidemos que este año viene el voto voluntario y eso abre espacio. No hay necesidades de campaña, de atracción. Hay 5 millones de nuevos votos. Nuevas formas de campaña que, claro, podrían materializarse en las redes sociales eventualmente como el nuevo desafío que tiene este padrón que no sabemos si efectivamente va a votar o no. Y uno tiende a pensar que puede haber muchos jóvenes que hoy usan Twitter que van a estar dentro de este nuevo padrón. De hecho, de esos 5 millones de votos, 4 millones de ellos tienen entre los 18 y los 35 años. Y ese sí es público de Twitter. El 75% audiencia de redes digitales. Y el censo Twitter decía que el 52% de estos jóvenes están dispuestos a cambiar su opinión política a partir de la influencia que reciben por otras personas por medio de la red social. Oye, ustedes también analizaron el tema del famoso video de la ONEMI. Sí, correcto. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Porque la gente también se manifestó, vimos, toda esta semana fue de los temas candentes de la semana, respecto de si debe la presidenta estar investigada o no, si es legítima o no esta comisión investigadora. ¿Qué decía la gente en Twitter? Lo primero que nosotros vimos es que hubo un tratamiento de las redes sociales muy característico de los chilenos hacia el personaje de la expresidenta Bachelet. Cercana a un 49-50% de la gente insultó y lo más crítico y fuerte de todo esto es que le endosó la responsabilidad de la muerte de estos 157 chilenos. Ahora, dentro del análisis que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el 39% de los usuarios
comprendían que Bachelet intentaba acceder a información para poder responder al pueblo sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, no la tenía. Y que cuando se la entregaron, ya era tarde, el tsunami ya había azotado las costas de nuestro país. Eso, el 39% entiende eso. Sin embargo, de este 39%, el 17%, aunque la apoya, la critica o cuestiona el hecho de que haya ocultado la información. ¿Por qué? Porque dicen que qué pasa o qué hubiese pasado si se hubiese decretado un estado de emergencia con la urgencia que significa atender un tsunami a las 5 de la mañana, que era la hora en que ella se había informado, y quizás hubiesen, no sé, comportado los escenarios de manera distinta si se hubiese dado esa Fíjate que urgencia. estaba súper concentrado, me veían ahí porque la gente a través de las redes sociales Opina. o comienza a opinar respecto a lo que tú estás diciendo, comienza a opinar y el tuitero se ve súper validado por lo que estamos conversando, porque siente que efectivamente esta suerte de democratización de la opinión, que es lo que ha generado las redes sociales, finalmente se ven transformadas en una suerte de opinión pública real que podría ser utilizada eventualmente en campañas políticas para recoger ciertos estudios, etcétera. Ahora, respecto de esa democratización de la opinión, ¿qué tan real es? Porque finalmente yo en Twitter me hago una cuenta y mi opinión vale tanto y tiene el mismo espacio que la del presidente Barack Obama o la del presidente Piñera. Ahora, cuando yo me salgo de la red social y pongo off a mi computador, ya nuestras opiniones en el mundo real no son lo mismo. Por lo tanto, ¿cuán de ilusión hay en la red social y cuánto no? Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque yo creo que la gente expresa realmente lo que siente. Una de las características de escuchar a las redes sociales y de poner ese diálogo, esas conversaciones de manera tabulada y ordenada para que la gente sepa qué es lo que está pasando, precisamente tiene que ver con que ellos tienen una opinión y esa opinión la están entregando de manera desinteresada. ¿Por qué? Porque creen en algo o porque no creen en algo. Y esa opinión que emiten a través de los medios sociales trasciende el mundo digital y pasa al mundo físico. En algún minuto lo conversamos, el tema de la realidad performativa. Entonces, yo creo que la persona que tiene un discurso en las redes sociales, cuando se junta con su amigo, llega a la oficina, el discurso sigue siendo el mismo. Si le pareció algo, lo va a decir a las redes sociales y va a llegar a la oficina o va a llegar a la universidad y va a decir lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que existe una relación tremendamente importante entre lo que se está diciendo en las redes sociales y cómo ese discurso empieza a tomar una forma que construye realidades para nuestro país. Vamos a ver si esas realidades se Vamos a transforman ver. en votos o no. Vamos a ver. Claro, porque yo creo que queda fuera de Twitter una gran masa de gente que no se alcanza a validar o que no alcanza a poner su opinión. Pero la pregunta pone es incertidumbre. si esa gente alcanza a ser validada también en los estudios de opinión pública, También. finalmente. O sea, Claro. no sé, yo creo Sí, que ahí sí te queda una entiendo. pregunta. Porque Hay finalmente, sesgo y sesgo, al Por final. ejemplo, a mí, vuelvo al tema mío, perdón que sea egocéntrico, Nadie pero te nadie me ha preguntaba. consultado, nadie me pidió Y si te opinión por preguntamos, cambien nada. radicalmente Y la encuesta. yo estoy más presente en las redes sociales que lo que he estado en la DIMAR, que en la CEPO. Ya, Bueno, Claudio te midió entonces, pues. Sí, por supuesto. No, que me dice que no, no soy líder de opinión, nada. Soy solamente una persona que, como muchas, queda fuera de los estudios de opinión influenciador. pública. Un influenciador. Está Bueno, bien, pero pues. Twitter te ha recogido y estás dentro de la muestra que Claro. ha hecho Intelligence. No sé cómo se Efectivamente, así es. Así que muchas gracias, Claudio, por, De nada, gracias por la invitación, por recoger mi opinión y el resto Vamos a de ver, personas. yo creo que tienen que hacer de estos estudios para las municipales. ¿Ah? Sí, Yo creo se que en viene, sin Providencia duda. ahí sí que creo que hay una dicotomía entre lo que piensan los jóvenes, que ven distinto todo el tema, respecto a los adultos mayores, por ejemplo, de Providencia, que piensan otra Correcto, cosa sí. completamente distinta, que no entran al Twitter. Semana 24.